Bienvenidos a una nueva inversión en sus fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis del canal Europa Politic Compact Hola, ¿qué tal? y aborda un tema que es cuanto menos espinoso: las contradicciones en la política energética de la Unión Europea. Sobre todo en lo que respecta al gas ruso y, claro, al gasoducto Nord Stream. Sí, Y es un análisis que la verdad no se anda con rodeos. Plantea una idea central que es muy provocadora. ¿cuál dirías que es esa idea? Pues que existe un doble juego en Bruselas. Por un lado, una postura pública, casi moral, de ruptura total con Rusia. Sí, Y por otro, una realidad económica que, según esta fuente, les obliga a buscar en secreto la manera de reanudar el flujo de gas. exacto. Así que nuestro objetivo hoy es precisamente ese: desgranar esa perspectiva. A ver, ¿estamos ante una flexibilidad estratégica muy astuta o, como sugiere la fuente, una especie de capitulación silenciosa? Vamos a verlo. Pues vamos a meternos de lleno en los argumentos y a ver qué sostiene esta tesis, que es desde luego contundente. El punto de partida del análisis ya es una imagen muy potente. Describe la situación en Bruselas como un doble teatro. Sí, esa imagen es muy buena. Dice que ayer cortar lazos con Rusia era casi un juramento sagrado, pero que hoy se les ve acercándose de puntillas a la puerta del Nord Stream. Una puerta que ellos mismos cerraron de un portazo. Exacto. Y lo que es fascinante, y creo que es el núcleo del argumento inicial, es dónde sitúa la fuente la verdadera vergüenza. A ver, No es en la falta de gas, eso es un problema técnico, logístico. claro. La vergüenza, según esta perspectiva, radica en necesitar el gas con tanta urgencia que te ves obligado a volver, pero sin tener el coraje político de admitirlo abiertamente. Es casi como un acto de súplica. Totalmente. Lo describe como un acto de súplica, no como una decisión soberana de una gran potencia. Esa imagen de un peticionario con traje a medida es brutal. Me sugiere una Europa que mantiene las apariencias de poder, ¿no? Con toda la parafernalia diplomática, Sí, sí, pero que en privado actúa movida por la desesperación. ¿Es esa la idea? totalmente. Captura a la perfección esa disonancia entre la imagen que se proyecta y la necesidad real. Es una debilidad disfrazada de formalidad. Y esto se conecta con un patrón que el análisis denuncia, ¿verdad? Sí, constantemente. La sustitución del lenguaje político claro por una jerga técnica muy evasiva. ¿A qué te refieres con eso? Ponme un ejemplo. Se evita hablar de los problemas de frente. Un retroceso en la política de sanciones no se llama retroceso. Se llama flexibilidad estratégica. Exacto. Asumir una responsabilidad por una decisión que quizá fue equivocada se convierte en explorar opciones. Y una marcha atrás en toda regla. Se disfraza de gestión de riesgos. El análisis lo llama, y es una frase durísima, el lenguaje secreto del poder cuando no puede decir la verdad. Es una forma de vaciar de contenido las decisiones para que nadie pueda pedir cuentas por ellas. Justo eso. He entendido. Es como crear una cortina de humo con palabras para ocultar acciones que contradicen el discurso oficial. Y aquí es donde, la trama se complica y nos lleva a ese momento de finales de 2022. El sabotaje del gasoductos. El sabotaje, una infraestructura clave en el fondo del Báltico, volada por los aires. La fuente lo describe como una arteria vital del continente que fue seccionada. Y la reacción, o mejor dicho, la no reacción, es clave en el análisis. La describa como un aguantar la respiración colectivo. O sea, de repente, una de las principales fuentes de energía de Europa es destruida en un acto de sabotaje clarísimo, y la respuesta es Silencio. silencio. Ningún culpable claro señalado con el dedo, ninguna consecuencia política expresada con voz de acero. El texto dice algo que me llamó mucho la atención, que lo más absurdo no fue la explosión en sí, sino la niebla que vino después. Exacto. Claro, porque la explosión es un acto, un evento, pero la niebla es una estrategia, es un silencio deliberado. Un pacto de silencio, casi. Podría decirse. Un continente entero pierde su principal suministro energético y la respuesta oficial son comités, procesos técnicos y en la práctica silencio. Y ese silencio con el tiempo se convierte en un problema en sí mismo. ¿Por qué? ¿En qué sentido se convierte ese silencio en una soga, como lo llama la fuente? Se convierte en una soga porque crea un callejón sin salida autoimpuesto. En el momento en que alguien en Bruselas o en Berlín plantee siquiera la posibilidad de inspeccionar los daños O de repararlo. o de reparar el Nord Stream, la primera pregunta que todo el mundo se hará será
un momento, ¿y quién lo voló en primer lugar? Y esa pregunta es una bomba política. Claro, porque nombrar a un culpable, sea quien sea, tendría consecuencias diplomáticas y estratégicas inmensas. Inmensas. Consecuencias que, según la fuente, Bruselas no quiere asumir y Berlín no puede soportar. Es una encrucijada. Totalmente. Si señalas a un aliado, la alianza se fractura. Si señalas a un adversario, te ves forzado a una escalada que quizá no puedes permitirte. Así que la opción más segura a corto plazo es el silencio. Exacto. Pero a largo plazo, ese silencio te ata de manos. No puedes ni tocar el gasoducto, porque hacerlo reabriría una herida que has decidido no curar, solo tapar. Entiendo. Así que el silencio es una trampa política. Pero mientras los políticos callan, la economía grita, ¿no? Ahí has dado en el clavo. El análisis es muy duro en este punto, sobre todo con las consecuencias para la industria. Dice algo como: la energía no es un escenario moral, sino el cimiento de la industria y del invierno. Es una de las frases más directas de todo el texto. Intenta anclar el debate en la realidad material. Y para ello usa ejemplos muy gráficos. Muy contundentes. O que una gran empresa química no pueda aprobar un plan de inversión a 10 años si sus costes energéticos suben y bajan como una curva de fiebre. Claro. La industria pesada, la base de una economía como la alemana, necesita previsibilidad por encima de todo. No puede operar como un especulador. Eso es la clave, la previsibilidad. El modelo industrial alemán, y por extensión el europeo, se construyó sobre energía abundante, estable y predecible. Permitía calcular costes a años vista. Eso es, a 5 o 10 años vista. Ahora, esa previsibilidad ha desaparecido y la alternativa que se ha puesto sobre la mesa, el gas natural licuado o GNL, no soluciona ese problema de fondo. Pero el GNL se nos ha vendido como la gran solución, la diversificación que nos haría más seguros. ¿Por qué el análisis es tan escéptico? Porque según la fuente es un juego completamente diferente. No es un simple reemplazo. El gas por gasoducto es relativamente simple. Se extrae, se envía por un tubo. Punto A a punto B. Exacto. El GNL es una cadena logística global y muy compleja. Hay que enfriar el gas, transportarlo en buques especializados, descargarlo en terminales de regasificación que son carísimas y tardan años en construirse. Y cada uno de esos pasos añade costes, riesgos. Y sobre todo imprevisibilidad. Y te expone a factores que no controlas en absoluto. Exacto. El precio del GNL no depende de un contrato a largo plazo con un proveedor. Depende de la demanda en Asia, de si hay un huracán en el Golfo de México, de la disponibilidad de barcos. De una disputa geopolítica a miles de kilómetros, te conecta una volatilidad global. Y la conclusión del análisis es demoledora. En política, la imprevisibilidad se puede tapar con discursos, pero en la industria es una lenta sentencia de muerte. Y esa lenta sentencia de muerte parece que, según el análisis, está afectando a Alemania de forma desproporcionada. Se centra mucho en el caso alemán. ¿Por qué? Porque es el país que paga el precio más alto. Porque, tal y como lo describe la fuente, Alemania es el cimiento industrial de Europa. No es solo un país con fábricas, es un ecosistema industrial completo. Todo su modelo económico, vamos. Su modelo entero se construyó sobre esa base de energía barata y fiable que mencionábamos. Al quitar esa pieza, toda la estructura se tambalea. El texto describe una reacción en cadena muy peligrosa. Sí, y es importante entender que no habla de una simple recesión, habla de un cambio estructural. Más profundo. Mucho más. La energía cara provoca menos producción. La menor producción lleva a la fuga de inversiones. Las empresas se van. Claro, a otros lugares donde la energía es más barata. Esa fuga de inversión causa la erosión de las cadenas de valor. Y eso, a su vez, genera empleos más frágiles y, finalmente, un creciente enfado político. No es un ajuste, es una evisceración progresiva, dice el texto. Es una frase muy gráfica. Una evisceración del tejido industrial del país. Entonces, según esta perspectiva, el gobierno de Berlín está atrapado entre la espada y la pared, entre su imagen internacional y la supervivencia de sus cimientos económicos. Atrapado es la palabra perfecta. El análisis lo sitúa en un corredor muy estrecho. Por un lado, tiene que mantener la cohesión con Bruselas. No romper la narrativa común. Por otro, no quiere desentonar con la línea estratégica marcada por Washington. Y mientras hace esos equilibrios, tiene que evitar que su base industrial se desangre. Es una tarea casi imposible, y el análisis recalca un punto clave.
Ni Washington ni Bruselas pagan la factura industrial de Alemania. Ese es un punto central. La factura final la pagan las empresas alemanas con sus cierres o traslados, y los ciudadanos alemanes con la inflación y la pérdida de empleos. Y esto nos lleva al papel de Washington, que el análisis no ignora. No, en absoluto. ¿Cómo lo encaja en este rompecabezas? ¿Es solo competencia económica entre el GNL estadounidense y el gas ruso? Va mucho más allá. Argumenta que el Nord Stream nunca fue solo un tubo con gas. Era arquitectura de precios y de poder. Explica eso un poco. Era un sistema que anclaba a la industria europea a una fuente de energía barata y creaba una interdependencia con Rusia. Al eliminarlo, esa arquitectura se derrumba. Y se crea una nueva. Una nueva arquitectura de dependencia, como la llama. Exacto. Una dependencia del mercado global de GNL, donde Estados Unidos es un actor dominante. Por eso, si el Nord Stream volviera a la vida, no solo afectaría a los precios, Claro. haría que la palanca del GNL perdiera gran parte de su fuerza. Y según el texto, para mantener esta nueva arquitectura no hacen falta ni amenazas directas. Ah, ¿no? Bastan unas pocas frases desde Washington sobre riesgos de seguridad o algunas advertencias sobre peligros estratégicos. Y eso es suficiente para hacer que Bruselas se estremezca. Es una presión sutil pero muy efectiva. Me parece fascinante esa idea de que el gasoducto no necesita funcionar para seguir ejerciendo poder. El análisis habla del Nord Stream como una palanca psicológica. ¿Cómo funciona eso si está en el fondo del mar, roto e inoperativo? Es una de las ideas más potentes del texto. Su mera existencia como una posibilidad, aunque sea remota, como un recuerdo de la antigua estabilidad. Como un fantasma. Exacto, como un fantasma en todas las negociaciones. Es suficiente para alterar la dinámica de poder. La idea de que se podría volver a tener gas barato y estable está siempre ahí. Y este fantasma parece alimentar un ciclo vicioso. Totalmente. El análisis describe cómo la UE se ve acosada por múltiples frentes. Se acercan fechas electorales, las facturas de la calefacción llegan puntualmente a los hogares de los votantes y las asociaciones industriales lanzando alarmas. Cada uno de estos factores debilita la posición de los gobiernos y esa debilidad, a su vez, los empuja al secretismo a buscar esas soluciones por la puerta de atrás que mencionábamos al principio. El secretismo devora la confianza. Otra frase muy directa del análisis. Es que esa es la clave de todo el argumento psicológico. Es una espiral descendente. La verdad sobre la necesidad económica no se puede decir en público, porque destruiría la narrativa moral. Claro, la narrativa que han construido durante meses. Como no se puede decir, se actúa en secreto. Pero las acciones secretas, cuando se intuyen o se filtran, proyectan una imagen de debilidad y de engaño. Y esa percepción de debilidad obliga a más secretismo para ocultarla. Así que lo humillante, según esta perspectiva, no es la necesidad en sí misma, no es volver a comprar el gas, sino la farsa. El fingir que no se está volviendo. Sí. Exactamente. Porque la gente, como dice el texto, quizá no entiende de geopolítica. No huele las teorías. Pero sí huele los precios en el supermercado, la incertidumbre en su trabajo y el miedo a no poder pagar las facturas. Y cuando lo que huelen no coincide con lo que oyen de sus líderes, la confianza se rompe. Ahí está el problema. Bien, hemos recorrido un camino bastante denso. Hemos explorado este conflicto entre el discurso público y la realidad económica, el pesado silencio sobre el sabotaje y la delicada, casi imposible posición de Alemania. Si tuvieras que resumir la conclusión principal de la fuente, ¿cuál sería? Pues la conclusión es que esto ha dejado de ser un debate técnico sobre energía. Ya no va de un gasoducto. ¿De qué va entonces? Se ha convertido en una prueba de poder y credibilidad para la Unión Europea. El problema de fondo no es la rotura física de una tubería en el Báltico. Sino la rotura de la postura. Exacto. De la imagen de firmeza y unidad que se proyectó al principio del conflicto. Y la imagen final que utiliza para resumir todo es, bueno, increíblemente elocuente. Sí, es la que encapsula todo el argumento. El traje sienta perfecto, pero los pies caminan hacia atrás. La apariencia externa, el discurso, la diplomacia, todo impecable. Pero las acciones reales, forzadas por la necesidad, van en la dirección contraria. Justo eso. El análisis termina con una pregunta directa, y creo que es la reflexión perfecta para cerrar nuestra inmersión de hoy, porque deja la cuestión abierta. Así es. La pregunta que queda en el aire y que resume todo el dilema es la siguiente. ¿Lo que estamos presenciando en la política energética europea es una muestra de flexibilidad estratégica? O sea,
una adaptación pragmática y necesaria a una realidad económica durísima. ¿O es en realidad una capitulación progresiva? Una rendición lenta y silenciosa que se esconde detrás de la terminología técnica y de los pasillos de Bruselas. Es una idea que sin duda da para seguir reflexionando.